Bueno, lo prometido, la posibilidad de estar con Julio Bárbaro, con Willy Coban, con Martín Tetaz. Mesaza, diría Mirta, ¿eh? Mesaza, diría Mirta. Sí, cada uno tiene un valor, una mirada especial. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. La idea es transmitirle esta preocupación de algunos aspectos de la vida económica y escuchar con toda libertad y con toda franqueza que digan lo que tengan ganas. Como disparador, mañana los diarios van a titular Federico Sturzenegger, 2 puntos. Aquí tengo el cable. La inflación ya está en un nivel inferior al 20%. Proyectado 12 meses, y está dando 1,5 por mes, es el 19,6, estamos cerca del 17. Dice Sturzenegger, la inflación ya está en un nivel inferior al 20%. ¿Esto es cierto? ¿Es mentira? Rigurosamente cierto, posiblemente. Arranca usted, Tetas. No, es cierto y de hecho ese fue el principal problema de la economía en el primer semestre. En 2016 tuvimos una crisis que, a diferencia de la crisis de 2001-2002, aquella era una crisis de alto desempleo y baja inflación, y esta es una crisis de desempleo moderado pero de una inflación muy alta. El mensaje de la gente en la calle, Alfredo, era: no me alcanza la guita, digamos, claro, por el problema de la inflación. Entonces, en la medida que baje fuerte la inflación, puede aparecer la reactivación, y el Banco Central, por el esquema de metas de inflación que acaba de establecer para el año que viene, se la juega sí o sí a quebrar la expectativa de todo el mundo, en el sentido de que todos crean que efectivamente la inflación viene bajando fuerte. Y si uno mira la inflación núcleo, decimos los economistas, que es la que hay que mirar, no el 1,1 medio mentiroso que dijo el INDEC, hay que mirar el 1,5, que es lo que está pasando realmente con los precios de la economía, uno dice, bueno, esa es una inflación que nos pone alrededor de 19%, es correcto el número del presidente del Banco Central, y es consistente además con las colocaciones de deuda que está haciendo Argentina y la tasa que se está pagando en esas colocaciones. O sea que el desafío es cómo baja esa expectativa que hoy está en el 19, cómo la baja a 17 para el año que viene, cuando en el medio están las paritarias, claro. Willy. Bueno, obviamente. Sí, yo creo que coincido básicamente, es cierto, digamos, la inflación está cediendo. Es verdad que hay algunos interrogantes, digamos, hay que pasar el verano, hay que ver cómo son las negociaciones salariales. En general, la inflación es una buena parte de la devaluación más, digamos, los aumentos salariales. Así se puede calcular la inflación. Yo creo que la devaluación definitivamente no va a ser un tema el año que viene. Creo que el gobierno, como todos los gobiernos, para ganar las elecciones, claro, el dólar tiene que estar quieto, digamos. Además, todo el modelo de financiar el déficit, finalmente con ingreso de capitales, por ahora mucho financiero, eso genera atraso cambiario. Ahora, el tema es que la inflación está cediendo, pero la reactivación demora. Y yo creo que el punto es que tal vez el ajuste, digamos, de ese modelo inflacionario, muy estatista, muy populista, que tuvimos muchos años, bueno, ese ajuste tal vez demora un poco más. Y entonces hay sectores que ganan competitividad, algún sector de la Argentina rural, energías renovables, algunos otros sectores donde sí empieza a haber inversiones, pero, digamos, esas inversiones, esa reactivación tarda en percibirse en la calle. Yo no creo que la Argentina tenga, digamos, boom de consumo como hemos visto, si querés, en el mejor recuerdo de la era Kirchner. Claro. Por supuesto, todo ese boom de consumo fue el que generó, digamos, lo que ahora estamos pagando, ¿no? Julio, una mirada económica, pero política, de alguien que está trabajando con Sergio Massa, ¿no es cierto? ¿Cómo ves? ¿Cuál es el tema que más te preocupa, si es que coincides con esto? Y si no, decir lo que te parezca, obviamente. El tema que más me preocupa, y con Willy nos encontramos en Mar del Plata, ni idea. Sí, señor. El que más me preocupa es la mirada política. Si el PRO imagina tener la receta para sacar a las Argentina de la crisis, para mí se equivoca. Necesitamos un acuerdo que vaya más allá del PRO, que enganche empresarios, que enganche sindicalistas y a todos aquellos que estamos a favor de la democracia. La Argentina necesita reformular un proyecto. Y el gran tema no es solo la corrupción, es la concentración económica. La Argentina tiene un nivel de concentración económica en el cual, digo, ¿qué es lo que hizo Cavallo, esencialmente? Pues, estamos como divididos. Uno dice la culpa la tuvieron los populistas y nosotros decimos la culpa la tuvieron los liberales. Para mí la culpa es Martínez Oz más Cavallo. Ellos dicen Skinner más. Bueno, está bien, la culpa no es lo que importa, pero en la crisis que estamos, salir
implica buscar consenso. Ahora no Solo está la en marcha, inflación es el- pero no está en marcha La eso, no ha diferencia- puesto en los últimos días Va muy lento, la convocatoria de un pacto, la Digo, convocatoria mañana, de hecho, la hay una propia reunión iglesia y mañana... con todos los sectores. Sí, pero me parece que en el fondo lo que están imaginando es la contracara es Cristina. Claro. Y eso lo van como incrementando. Como frente a Cristina gana el PRO, pero pierde la democracia. No, Martín. acá tal vez, perdón, ¿no? Tal vez acá hay una pregunta que muchas veces muchos se formulan, incluso los funcionarios, el público. Bueno, ¿por qué los empresarios no invierten? ¿No es cierto? Vos fíjate que incluso en el coloquio de IDEA, el gobierno fue, sobre todo María Eugenia Vidal, con un mensaje incluso de compromiso social. Sí, claro. Hay que invertir. Pero claro, digamos, el problema es que lamentablemente las decisiones de inversión tienen que ver, bueno, con en alguna medida qué grado de rentabilidad van a tener esas inversiones. Lamentablemente eso es así, aunque no nos guste. Y la Argentina que recibió Macri tiene problemas, digamos, muy complejos, donde evidentemente va a hacer falta mucho poder político y mucha voluntad política para, digamos, para remover temas muy complicados. Es decir, vos fijate lo que dijo, me pareció fantástico. Creo que es el hijo de Lita de Lázari, que habló en La Nación este fin de semana. Es un tipo que tiene una fábrica de 42 personas, creo que fabrica chacinados en Mataderos, Sí, una sí, pyme, chacinado. re familiar. El tipo dice, octubre tuvo 20 días hábiles, tuve 17 vencimientos impositivos. Cada vez que llego a la empresa lo único que pregunto es, che, ¿qué impuesto vence hoy? Y esto tiene que ver con que también Macri heredó un Estado muy gigante, una presión impositiva tremenda para los que pagan, y bueno, eso hace que la economía tarde de alguna manera en reaccionar. El gobierno, evidentemente, ese ajuste fiscal no lo hizo como se hizo cuando vino Menem o cuando vino Duhalde y Kirchner, con una brutal devaluación. El gobierno no quiso hacer una brutal devaluación, quiso salir del cepo gradualmente y lo logró, pero bueno, entonces no hay ajuste fiscal. Como no hay ajuste fiscal, entonces hay que tener endeudamiento. Los economistas después dicen, bueno, pero estamos aumentando la deuda, como dice Cristina. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si no se pueden bajar los impuestos, no se puede bajar el gasto, de alguna manera lo tenés que financiar. El gobierno está apostando a ese gradualismo. Yo creo que le puede salir bien en términos de la mirada de corto plazo. Yo creo que la economía como mínimo se va a estabilizar el año que viene, y todos los economistas dicen que va a crecer entre 3 y 5%. Seguro. Con la oposición dividida, yo creo que Macri como mínimo salva la ropa políticamente el año que viene, ¿no? Martín. ¿Y después? Sí, yo creo que en la mirada de corto plazo coincido que la recuperación del... Paradójicamente, mira, este es un modelo que va a arrancar recuperándose con el consumo, porque en la medida Claro. que baja la inflación fuerte y que entonces las paritarias del segundo semestre hacen que este segundo semestre... El primer semestre perdieron por paliza los salarios, pero este segundo semestre los salarios le ganan a los precios, y el año que viene todo parece indicarlo, acaba de decir también Sturzenegger hoy a la tarde, que los salarios le van a ganar a la inflación por 3 o 4 puntos. Todos los analistas hacen la misma estimación para el año que viene. Va a haber recuperación del consumo del año que viene, no al 6, al 7%, Claro, claro. pero sí probablemente 2 puntos empuje el consumo, 1 o 2 puntos más empuje probablemente el gasto público, porque es año electoral y va a haber mucha reactivación de obra pública. O sea, yo lo veo bien reactivando. Pero eso, Me ¿cuándo se va a preocupa- sentir? eso Simplemente esta pregunta. ¿Cuándo se va a eso ya sentir se empieza la a sentir gente? este último trimestre. Ah, Ya el consumo no cae, dio la vuelta, ya no cae como se derrumbaba en el primer semestre. Todos los indicadores Y en el están campo, mostrando eso. fíjate, Pero- lo que más se vende es la pick-up, la sí, Hilux. en el interior, Es decir, pero yo quiero claro. quiero hacer un comentario de lo que planteaba Julio recién. Me parece, Julio Bárbaro, una mente brillante para entender la política de la Argentina. Pero yo tengo una diferencia importante en un sentido. Yo creo que tenemos que terminar con esto de buscar que en alguna mesa se resuelvan los destinos de la Argentina entre corporaciones. Hay que terminar. El acuerdo político, el pacto social de la Argentina es la Constitución. Y lo que hay que hacer es cumplir la Constitución. La Constitución es muy clara. Y si uno mira en la historia, hubo presidentes que arrancaron y tuvieron en su primer año de arranque una situación parecida estructuralmente a la que, a la que le tocó Macri ahora. Probablemente 1959 sea el año más parecido en la historia a lo que le tocó ser 2016. Pero si uno mira el primer año de Irigoyen también, es un año muy parecido en ese sentido, donde Irigoyen también se encuentra con una restricción financiera muy importante, la salida de la guerra, la situación esta compleja en la cual le toca asumir Irigoyen. Entonces, me parece que en la medida que nosotros pensemos
leen la Constitución y la Constitución resuelve la pregunta que tenía Willy Cohen recién también, porque la Constitución dice claramente, mira, en el Congreso está la responsabilidad de fijar el presupuesto, la responsabilidad de establecer los impuestos y necesitamos dar este debate, es un país Willy. donde no se ¿Sabes cumple cuál es la el problema? Constitución. ¿Sabes cuál es el Pero este es problema? un país Ahí está. donde, por eso Bueno, la inversión demora. ahí está, pero entonces... Y es necesario, yo creo que es necesario para el mundo económico alguna discusión política que para mí tiene que salir de lo económico. Es decir, acá hay que discutir, por ¿qué es lo que ejemplo, plantea Julio? ¿qué vamos a hacer? Espera, Julio. ¿Qué vamos a hacer con los paros de los docentes? Eso lo tiene que discutir la política. ¿Qué vamos a hacer con, digamos, los paros aeronáuticos? ¿Qué vamos a hacer con los costos laborales no salariales? Piensen, digamos, un encargado de edificio. Los impuestos, Un decís. encargado de No, edificio. y los juicios, Pero escúchame, un encargado de edificio se lleva a su casa con horas extras 19.000 pesos. Al consorcio, ese encargado 35. le cuesta 60.000 pesos con todos los impuestos. Es decir, hay una serie... Todo eso lo tiene que discutir la política, porque eso tiene que ver con las inversiones. A ver, Yo, Julio. cuando vos decís corporaciones, yo me acuerdo que una vez lo discutí con el viejo Juan Carlos Pugliese, que me dijo, los radicales estamos antiguos porque creemos que el debate de ideas es corporación. ¿Qué te dicen los inversores? Mira que yo veo poco. Yo no invierto porque no sé qué va a hacer el peronismo si viene. Quiero decirte, el inversor cree que esta norma que hoy existe tiene que ser corroborada por la alternativa posible. Y entonces sí, va a haber... Porque de lo contrario, digo, la idea de que el PRO se quede para siempre y termine con el peronismo puede estar en la mente de Marcos Peña, pero no está en el inversor. Digo, o sea, que necesitamos un pacto que dé garantías de reglas de acuerdo, que son las de la Constitución, sí, pero también son las de la política. Vos Está decís bien, que- pero discúlpame, una pequeña pregunta. ¿Puedo decir, Julio, que los dirigentes más importantes del peronismo, digamos... De todos los partidos, no es del llamémosle- peronismo. No, pero por supuesto... De la democracia, De la democracia. digamos. El pacto son las urnas, Bueno, al Julio. pacto- El pacto al son las pacto no se urnas sumaron en los agosto, partidos. Cuando vengan las PASO, en agosto, cuando vengan las PASO, ese pacto que usted está reclamando se dirime en las urnas. Lo que están esperando los inversores, claramente... Es más, Vos no hablás con los inversores. claro A mí que me hablo. dicen, ¿qué Es hace más, si pierde ¿sabe ¿Qué urna? quiénes La urna son? del año que viene ¿Sabe no es quiénes la son? de- la derrota ¿Sabe de quiénes son Macri? los colegas que mejor están trabajando ahora? Los colegas que estudian ciencias políticas, en vez de contratar los inversores, en vez de contratar economistas para que le digamos lo que va a pasar en la Contratan economía, politólogos. contratan politólogos porque quieren saber cómo está el escenario político para el año que viene, para ver qué va a pasar en las elecciones esas. Si en esas elecciones se revalida la decisión política de la inmensa mayoría de los argentinos de cambiar, o si hay una marcha atrás. Ese es el debate ahora acá. Y a mí, Pero entonces, Bueno, un mientras poco tanto- lo que está diciendo Julio. lo que claro. digo pero yo, la bueno, pregunta pero es, vos estás mientras reclamando tanto- que antes de esa elección, vos estás reclamando No. que antes de esa elección haya una mesa donde distintos sectores de la actividad... Bueno, si te reclama, entonces estamos de acuerdo. Muchachos, No, pero Si que vos eso no, querés- más allá de lo Sí. reclame Julio, no. Yo te Eso va a digo- ocurrir, de hecho Mañana, están de hecho, incorporando mañana la mismo- iglesia. no bajan, si en la Argentina no bajan los impuestos y no rediscutimos cómo gasta la plata el Estado, que es tu editorial extraordinario de hoy, porque en definitiva, ¿de qué estamos hablando, Alfredo? De un sistema donde el gasto público puede hacer cualquier cosa. Bueno. Puede, digamos, ir a telenovela, puede ir al fútbol, puede ir a las petroleras, que en realidad no es a las petroleras, sino que es a los gobernadores y a los sindicatos. Por eso todos los argentinos pagamos la nafta más cara. Es decir, eso hay que discutirlo en la Argentina. Y eso, lamentablemente, lo tiene que discutir la política, desde digamos. el corte de Es decir, calle a donde eso hay quiera, que discutirlo. Tenemos que ampliar el Si no, espacio no de hay la inversión, cordura. no hay inversiones posibles si no se bajan los impuestos en este país. Pero no Eso- solo los impuestos, desde la seguridad, desde el corte de calle, cada uno de los grandes temas tiene que ir más allá del PRO, a todo aquello que es la democracia y aislar a los que podíamos decir quieren la guerra total, que los hay, los hubo hoy. Cuando vas a hacer nada más que esto, este tema tan concreto de medir la educación. Digo, tenemos que agrandar el espacio del diálogo y achicar el de la demencia. Y eso se hace... ¿eh? Qué buena frase. Yo le agrego un Pero tema. no, claro, Sí. me parece que el sentido común... A mí no es me hoy- gusta tampoco esa idea de que las elecciones que vienen son nosotros o el caos, ¿no es cierto? Es decir, cambiamos o volvemos al pasado. Esto lo hemos visto muchas veces en No, la pero Argentina. va a ser un termómetro Claro. de- va a ser un pero termómetro de cuál es el porque cambio con que la eso Argentina- con eso justificas cualquier cosa, digamos. Ahora, le pido yo lo que quiero un agregar- segundito, Martín, tengo que hacer un corte, pero Dale, dale. obviamente vos tenés la palabra cuando volvamos. Un pequeño corte y ya Ok. venimos con Martín Tetaz, Willy Cohen y don Julio Bárbaro.
Bueno, lo prometido, seguimos con el debate sobre la economía. Martín Tetaz había quedado en el uso de la palabra. Sí, te decía Alfredo que en sintonía con lo que estaba planteando Willy, con el debate que la propia Constitución pide, hay un problema muy grande en Argentina de ilusión fiscal. Willy plantea discutir los impuestos, por un lado. Pero sí, claro, ¿qué te dice la gente cuando le decís los impuestos? Menos impuestos. Y después te da la vuelta de la mesa y te dicen, vamos a discutir el gasto. ¿Y qué te dice la gente? Más gasto. Entonces, hay un problema ahí. Fíjate lo que se votó. Lo que se votó fue una tremenda hipocresía en las últimas elecciones. Porque la gente votó a los 3 candidatos que pidieron lo mismo. Los 3 candidatos dijeron, voy a gastar más y voy a cobrar menos impuestos. Mirá, no se puede. Es decir, una de las dos cosas no puede ser. Y es lo que está pasando ahora en la realidad. Entonces, tenemos que volver a dar en Argentina, dentro del seno del Congreso, como lo pide la Constitución, el debate de presupuesto completo. Esto quiere decir, ¿en qué vamos a gastar? ¿Cuánta plata vamos a gastar? ¿Y cómo vamos a financiar ese ¿De gasto? dónde vamos a sacar ¿Usted los quiere recursos? que ganen 20 lucas los policías? Yo también. ¿Usted quiere que ganen 20 lucas los docentes? Yo también. ¿Usted quiere que ganen 20 lucas los maestros? Bueno, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿usted quiere pagar? No, pero no quiero pagar impuestos a ganancia. Bueno, Pero- hay que discutir, claro, hay que discutir todos juntos. pero vos fíjate que se ha publicado ahora en los diarios que el ajuste definitivamente lo ha hecho el sector privado. Es decir, mientras que No. la pérdida de empleo fueron 120.000 puestos de trabajo en el sector privado, en el sector público, lejos de haber caído el empleo, aumentó. Es decir, digamos, el gobierno contrató más gente. La gran Irigoyen. Entonces, está todo fenómeno, pero... Ahora, pero fíjate, digamos, las consecuencias es que la inversión demora, evidentemente. Fíjate digamos, que ¿no? con- Y que la tasa de interés no la podés bajar tanto. digo, pero qué ¿no? contradicción en el debate público, porque esto que ustedes están planteando es exactamente lo opuesto a lo que veíamos recién de la expresidenta, de Cristina, ¿no? Planteando y presentando a Macri como un ajustador bestial, que lo que hizo fue un ajuste neoliberal y brutal en la República Argentina, y en realidad los problemas que está teniendo el gobierno fue justamente por haber hecho el ajuste de manera más gradual, digamos. ¿Cuál es el Macri? Bueno, no, lo que, digamos, pero yo creo que en alguna medida lo que dice Cristina digamos, no es cierto. Y no creo que Cristina tenga hoy mucha credibilidad en la opinión pública, ¿no es cierto? Lo que me da la sensación es que, digamos, el gobierno, bueno, tal vez no quiere enfrentar mucho esa discusión, tal vez por algún temor a perder votos en las próximas elecciones, pero en alguna medida, bueno, eso se paga con una actividad económica que no, digamos... Que arranca más lento. Que arranca más lento. Yo creo que finalmente habrá que ver si la gente tiene la paciencia, que yo creo que la va a tener. Por eso yo creo que a Macri el año que viene le va a ir razonablemente bien desde el punto de vista político, ¿no? Sería importante que termine el bloque, que cierre el bloque Julio Bárbaro, se lo ha ganado. Decí lo que quieras, pero te quiero que hagas 2 definiciones. ¿Cómo definirías ideológicamente a Mauricio Macri si viene alguien y te pregunta, un viejo amigo tuyo que vive en Italia? ¿Y cómo lo definirías a Cristina? ¿En qué situación está Cristina? Y con eso cerramos. Yo creo que el kirchnerismo perdió y desaparece. Se convirtió en un partidito de izquierda, se refugia en la universidad, en algunos intelectuales que... El Mauricio Macri es alguien que aprendió del poder bastante, pero le falta, digo, hay la tentación en la que puede caer, en la que cayó Alfonsín, Menem y los Kirchner. Soy el salvador de la patria. Necesitamos un partido que no quiera salvar a todos, que sea capaz de convocar a la unidad. Y en ese momento va a salvar el país y va a quedar él instalado para siempre. Si es la pelea Macri contra el resto del mundo, volvemos a un tropezón jorobado. Esto es centro derecha. Solo ganó porque estaba Cristina. Si no, no expresa a la sociedad. Para que la exprese, necesita ser el que convoque la unidad. Julio Bárbaro, Willy Cohen y Martín Tetaz han sido muy amables. Muchas gracias por el aporte que han hecho a este programa.